Hermano, Dios le bendiga. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante para el creyente, que es el fruto del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Gálatas 5, de su capítulo 19 en adelante, menciona las obras de la carne en plural y el fruto del Espíritu Santo. Yo lo que puedo entender de esto es que si tú como creyente o como persona hace cualquiera de las obras de la carne, aunque sea una sola de ellas, y tú lo practicas, una de estas, vas a tener problemas, no vas a entrar al reino de los cielos, porque hay muchas obras de la carne y tú puedes caer por cualquiera de ellas si practicas esas cosas. Sin embargo, habla de el fruto del Espíritu. Aunque hay una lista bien extensa, o no tan extensa, pero de varias partes, dice el fruto del Espíritu Santo. Y esto se debe a que para tú tener el fruto del Espíritu Santo, tienes que tener todas esas cualidades. Para tú estar haciendo las obras de la carne, con cualquiera de las obras de la carne que tú practiques, lo estás haciendo, estás practicando las obras de la carne y no heredarás el reino de los cielos, según la palabra, si no te apartas. Pero para tú tener el fruto del Espíritu Santo, que es uno solo, necesitas practicar todo lo que menciona el apóstol Pablo. Vamos a ir desglosando uno por uno cada uno de estos puntos que el apóstol Pablo menciona. La primera de las características que necesita el cristiano para tener el fruto del Espíritu Santo es tener amor. Cuando aquí habla de amor, no habla de un amor superficial, un amor interesado. Como dice el apóstol Pablo, el amor no es jactancioso, no busca lo suyo. Aquí se habla de un amor desinteresado. Primeramente, como lo menciona Cristo, el amor a Dios. Dice Cristo que cuando lo tentaron los fariseos, en Mateo su capítulo 22, que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si bien nosotros podemos decir que amamos a Dios sobre todas las cosas, muchas veces en nuestros actos no lo damos a demostrar. Entonces tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, y eso implica nosotros negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, nosotros dejar de hacer cosas que nos gustan porque a Dios no le agrada, porque amamos a Dios por encima de nosotros mismos. Eso implica hacer la voluntad de Dios aunque no nos guste. Y amar al prójimo como nosotros mismos se refiere a nosotros amar al prójimo en verdad, no solo al que nos agrada, sino también al que nos odia, no solo al que nos cae bien, sino también al que nos hace daño, al que nos insulta, al que nos busca problemas. Tenemos que amar a cada uno de los seres humanos que tenemos contacto con ellos, y aún a los que no conocemos. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo son los seres humanos, sin importar su color, sin importar su raza, sin importar su orientación sexual. Si es homosexual, tenemos que amar a los homosexuales, amar a las prostitutas, amar a los negros, amar a todo el mundo, a los blancos, a los chinos, todo el mundo tenemos que amarlo. A eso somos llamados, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso significa nosotros actuar como si estuviéramos actuando con nuestra madre. Y no como hijos desobedientes, sino como cuando tú quieres a tu mamá de verdad y tú por amor a ella haces cosas que tú no harías. Tú por amor a ella no dices cosas que tú te gustaría decir. Y tú dejas de hacer cosas por amor a ella. Así también nosotros debemos amar a nuestro prójimo, al que conocemos, al que no conocemos, al que nos odia, y a todos. La segunda característica de quien tiene el fruto del Espíritu es el gozo. Y cuando hablamos de gozo es estar gozosos, estar alegres. Quien tiene el fruto del Espíritu lo va a demostrar porque va a ser una persona alegre, una persona gozosa. Con eso no estoy diciendo que si le pasa alguna situación, se le muere un familiar o le pasa cualquier situación desesperante, una situación triste o algo que le cause ira, esa persona no se va a entristecer en ese momento, no se va a irar en ese momento o cualquier otra cosa que le pase y que pueda cambiar su estado de ánimo. Claro que sí, porque somos humanos y la Biblia contempla todo esto, pero la persona que tiene el fruto del Espíritu Santo, inmediatamente pase por un luto, pase por una situación, va a volver a su estado natural, que es el gozo. Entonces, el apóstol Pablo, con respecto a eso, en Primera de Tesalonicenses, su capítulo 5, versículo 16, nos da una orden y nos dice, le da una orden a los tesalonicenses. Y esto aplica
hoy para la iglesia. Nos dice, estad siempre gozosos. Ahí no hay perdedera. Estad siempre gozosos. O sea, nosotros tenemos que estar siempre gozosos. Obviamente, obviando las partes en cuanto a alguna pérdida familiar, alguna pérdida material o cualquier cosa que nos limite por un momento, por un breve periodo de tiempo, a estar gozosos. La siguiente cualidad que debe tener, o de las que se menciona en Gálatas 5, que debe tener el que tiene el fruto del Espíritu Santo, es la paz, o la paz, como diría un español. La paz, o ser pacífico, porque es la cualidad de ser pacífico. Ser pacífico es simple. Ser pacífico es procurar la paz, vivir en paz. Procurar la paz con todos, no tener problemas con la gente y actuar de una forma en que lo que usted haga sea no buscar problemas y tratar de resolver los problemas que otras personas le quieran causar. Hacer cosas y evitar hacer cosas para estar en paz con los demás. Eso es ser pacífico. Y de eso es lo que se está hablando aquí. Y eso es parte del fruto del Espíritu. Si nosotros tenemos paz, significa que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Como dice el autor de Hebreo, o los autores de Hebreos, porque casi siempre decimos no. Hay partidarios de que el autor de Hebreos era Pablo, hay otros que dicen que era Pedro, y hay otros que dicen incluso que era Timoteo. La Biblia no lo registra, pero puede que sea cualquiera de ellos, o ninguno de ellos, o varias personas. Entonces, hasta ahora Hebreo sigue siendo anónimo, pero sabemos que es de una persona usada e inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, volviendo al tema, como registra el autor de Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La cuarta cualidad que tiene el que porta el fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Esta cualidad es difícil de ver hoy en día porque la gente, vivimos en un mundo que está acelerado completamente, vivimos en un mundo en el cual la gente vive acelerada, nunca tiene tiempo, siempre anda rápido. Entonces, la paciencia en el día de hoy es como un oasis en el desierto. La cualidad de la paciencia o ser paciente en el creyente, en el que porta el fruto del Espíritu Santo, no implica solamente ser paciente en sentido general. Implica también ser paciente en la espera de Jesús. No desesperarse, no errar al blanco, no apartarse, no apostatar. Porque si somos pacientes y esperamos con paciencia a Cristo y su venida, entonces vamos a esperar aún hasta la muerte a Cristo con toda la fe y siguiendo y cada día más aferrado a Él. Entonces, esa es una de las cosas que debemos tener en cuenta cuando hablamos de ser paciente dentro de lo que es el Evangelio. Cuando hablamos de esta cualidad que solo el Espíritu Santo puede germinar en nosotros y puede hacer crecer en nosotros. Esperar a Jesús en su venida. También ser pacientes en las tribulaciones. Si somos pacientes, soportaremos con paciencia las tribulaciones que puedan venir a nuestra vida. Incluso si estas tribulaciones nos sobrecogen y nos debilitan de tal manera y nos afectan de tal manera que tengamos incluso miedo de perder nuestra vida, como le pasa a mucha gente que pierde la vida anualmente. Según un estudio, unas 300,000 personas mueren al año por causa de Cristo. 300,000 mártires anualmente mueren por causa de Cristo en países donde hay musulmanes, en países donde el cristianismo no es la religión principal. Y sin embargo, en los países de tradición cristiana, nosotros somos tolerantes, los cristianos somos tolerantes, porque obviamente Cristo nos llamó a amar a todos. Pero en los países donde esas religiones controlan, donde esas religiones son mayoritarias, son perseguidos los cristianos, son perseguidas las minorías cristianas y asesinados sin piedad, niños, mujeres, ancianos. Es algo terrible. Entonces, si nosotros portamos esta cualidad del fruto del Espíritu Santo, vamos a ser
pacientes y vamos a soportar las tribulaciones, vamos a aguantar, vamos a perseverar en Cristo y no nos vamos a desviar ni a diestra ni a siniestra. También si somos pacientes, soportaremos a los demás, soportaremos a los que nos agravien, a los que nos insulten, a los que nos afecten, a las personas que nos busquen problemas, soportaremos a todos los que de alguna u otra forma se dejen usar por el enemigo y quieran desviarnos del propósito. Por eso debemos cultivar también esta cualidad del fruto del Espíritu. Y eso solo podemos hacer agarrados del Señor y llenos de su Espíritu Santo, la paciencia. Pueden abundar sobre este tema en la palabra de Dios, Efesios 4, y también en Primera de Timoteo, su capítulo 4. La lista es la benignidad. Quizá te resulte poco familiar esta palabra porque es una palabra que ya no está en uso. Y sabiendo que la Reina Valera que nosotros usamos generalmente es la versión del 1960, de hace más de 60 años, de una versión, y además española, no es latinoamericana, es una versión que, bueno, que hay muchas palabras de las que están ahí que nosotros no estamos familiarizados con ellas, que son palabras que no están en uso o que solo se utilizan en España. Bueno, la benignidad básicamente significa amabilidad. En pocas palabras, ser amable. Cuando somos amables con los demás, estamos siendo benignos. La siguiente es una que va de la mano con la anterior, que es la bondad. La bondad es la cualidad de ser bueno, de actuar bien. Entonces, cuando somos bondadosos, tratamos bien a los demás, le hacemos el bien a los demás y procuramos siempre hacer lo bueno, lo correcto. Y esta es una cualidad principal de Dios. Dios es bondadoso por naturaleza. Y nosotros, como hijos suyos, debemos de copiarlo a Él, debemos de ser bondadosos porque Él es bondadoso. La séptima cualidad del que porta el fruto del Espíritu es la fe. Se pueden hablar tantas cosas de la fe que no terminaríamos hoy. En pocas palabras, la fe es confiar. Tener fe es confiar. Pero aquí no se refiere a confiar por confiar, a tener solamente confianza en sentido general, sino que se refiere a la fe en el Hijo de Dios, a la fe en Jesucristo. Si nosotros tenemos el fruto del Espíritu, tenemos fe en Jesús. La penúltima cualidad que tiene o que podemos observar en el que tiene el fruto del Espíritu es la mansedumbre. La mansedumbre, una cosa también muy difícil de ver. Es como ver un león aquí en República Dominicana. Para tú ver un león aquí en República Dominicana tienes que dirigirte al zoológico. Y no es que sean de aquí, sino que lo trajeron de por allá. Entonces, la mansedumbre es una cualidad muy difícil de ver en el pueblo evangélico. A veces tú ves la mansedumbre más fácil en la gente que está en el mundo que en el que se dice ser cristiano. Y no quiero denigrar a nadie personalmente, pero lamentablemente es lo que se ve. Y mi deseo sería que esas cosas cambien. La mansedumbre, en pocas palabras, es la humildad. Son sinónimos. Ser manso y ser humilde es básicamente lo mismo. Si tú eres manso, si tú eres humilde, tú eres todo lo contrario de lo que Dios aborrece, de a quienes Dios mira de lejos. Si nosotros, como cristianos que decimos ser, somos altivos, lamentablemente nos estamos engañando a nosotros mismos y no vamos para parte. Pero si somos mansos y humildes, tal y como Jesús nos enseña y como nos dice que nos aconseja que seamos mansos y humildes como Él, en Mateo 11, su capítulo 11, versículo 29, entonces alcanzaremos misericordia. Porque dice la palabra que el altivo Dios lo mira de lejos. Entonces, es una cualidad que el pueblo debe de tratar de obtener, debe de pedirle al Espíritu Santo, dejar su yo, su arrogancia, su ego, matar su viejo hombre y dejar que el Espíritu Santo actúe en su vida. En nuestras vidas, porque quizás yo en algún momento también he pecado de arrogante en cosas quizás que en el momento yo no la vi mal, pero que tal vez después el Espíritu Santo me hizo entender que yo estaba mal. Ahora vamos con el último punto que vamos a tratar el día de hoy, que es con respecto a lo que dice la palabra.
El la novena característica que tiene quien tiene el fruto del Espíritu Santo, valga la redundancia, que es la templanza. Cuando la Biblia se refiere a la templanza, se está refiriendo a una cualidad que se basa prácticamente, que viene del origen de la palabra templado. En el clima, cuando se habla de clima, un clima templado es un clima que no es ni caluroso ni es muy frío, que está en el medio. Y es precisamente a eso que se refiere, no en base al clima, pero sí en base a nuestra vida. Si somos templados, significa que somos medidos en las cosas que hacemos, las cosas que pensamos, en todo, y que no somos extremistas. Quien es templado, quien tiene templanza, es una persona que tiene dominio propio, que sabe controlarse a sí mismo, que sabe controlar sus deseos carnales, que sabe controlar incluso sus pensamientos. Y esta es una de las cosas más importantes que nosotros debemos tener en nuestra vida, porque si tenemos templanza, si tenemos dominio propio, nosotros vamos a pecar aún menos de lo que pecamos, porque como dice la palabra, quien dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, y Dios no es mentiroso, mentiroso es usted.